Desde los sótanos platenses hasta las misas ricoteras en los grandes estadios argentinos. Secas, austeras, soviéticas. Un viaje al corazón de una experiencia artística inédita, independiente y autogestiva. Mariposa, mondia, ¿qué va a ser de mí? Leyendas, verdades y turbulencias en el alucinante camino de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. La Mosca y la Sopa subrayó un aspecto que hasta entonces no había sido lo más sólido en la discografía de Patricio Rey: el sonido. La química entre Sky y el nuevo ingeniero de grabación, Mario Breuer, resultó notable. Iconoclasta, más reticente, siempre ambicioso, para el Indio, el sonido de ese disco se acercaba bastante a lo que consideraba adecuado. Sin embargo, en algunos detalles no había quedado del todo satisfecho. En líneas generales, amén de ser el más vendido hasta entonces, la banda había quedado conforme con La Mosca y la Sopa. Les había gustado. No llamó la atención que no hayan dudado en volver a convocar a Breuer para grabar a su sucesor, que todavía no tenía nombre. Tanto Solari como Beilinson en sus respectivas vacaciones, el guitarrista en San Salvador, Brasil, el cantante en las playas caribeñas de República Dominicana, habían bocetado y maqueteado más de una docena de temas cada uno, unas 25 canciones en conjunto, las suficientes como para hacer un disco doble. Esa sensación se instaló de inmediato. Los seducía la idea de irrumpir en la escena con un CD doble, impecablemente grabado y plagado de buenas canciones, después de estar un tiempo largo en silencio, sin tocar, sin dar notas. A comienzos de 1993, Breuer y el Trimburato se reunieron en la casa de Sky y Poli, acababan de comprar en la calle Gorriti del barrio de Palermo. Después de contarle que tenían una cantidad considerable de temas, el Indio fue directo y le manifestó a Breuer lo que para él había sido uno de los pocos déficits de La Mosca y la Sopa. Mario, nos gusta el sonido que sacás, pero ¿cómo podemos hacer para que Walter toque la batería y que esté clavadísimo en la tierra, para que todos los golpes de tambor que pegue sean iguales? ¿A qué te referís?, preguntó Mario Breuer. Siento que a veces le pega y hace sonidos diferentes. ¿Cómo podemos hacer para emparejar los tiempos y los golpes? Déjame ver qué hago. Breuer, que ya había trabajado con Soda Stereo y padecido las quejas de Cerati con respecto al toque de Charlie Alberti, buscó un mecanismo para manipular, es decir, enriquecer digitalmente la batería de Sidotti. No lo hizo solo, lo ayudó Hernán Aramberri, un joven baterista especializado en percusión electrónica que había trabajado con Oscar Moro en el regreso de Serú Girán un año antes. Con el tiempo, Aramberri se convertiría en una pieza auditiva vital y resultaría decisivo en el quiebre sonoro de Los Redondos.
Contactado por Walter Sidotti, Aranberri, que desde hacía un tiempo venía trabajando con sonidos de batería programados, se sumó al trabajo del grupo. Breuer y Aranberri desarrollaron una metodología para que Sidotti tocase sobre un secuenciador. Luego se grababa el sonido, volvían a tomarlo y lo disparaban de nuevo, pero previamente registrado, o sea, cuantizado. Yo no tenía idea de qué banda era. De hecho, apenas los conocía de haber escuchado algún tema en la radio. Yo tocaba jazz y me dedicaba a la enseñanza. Al mismo tiempo, atendía a todas las bandas que se interesaban en estos aparatos y estaba un poco alejado de tocar. Un asistente del Cielito me pasó a buscar y fuimos. Cuando llegué, saludé a todos y vi que había una señora muy simpática sentada. Era Poli, claro. Ellos ya habían grabado unos demos y querían saber si podían mejorar el sonido de la batería, que no les había gustado. Se podía, sí, pero era un trabajo complicado, no era fácil. Semilla me decía, ok, perfecto, pero decime cómo se usa. Pero no es que sea algo que se aprende enseguida, cuenta Hernán Aranberri. El baterista hizo el trabajo específico, suficiente para dejar una huella. Pasaron unos días y sonó el teléfono de su casa. Era Walter Sidotti. Hernán, queremos que grabes todo el disco con nosotros. Nos encontramos en un rato. Lo que sí, llévate un bolso porque mirá que nos quedamos ahí varios días. A comienzos de marzo de 1993, músicos y técnicos se encerraron en los estudios del Cielito. Vivieron allí, distribuidos en 2 habitaciones que estaban en la planta alta, para comenzar a darle forma al que sería el 6º disco de la banda. Para entonces, el Indio y Sky tenían pensado ponerle Etiqueta Negra. Era el título de uno de los más de 20 temas maqueteados para el CD. En la planta alta del estudio había 2 habitaciones. En una había varias camas, una arriba de la otra, y la otra era una habitación normal en donde dormían Poli y Sky. A mí me tocó la litera arriba y abajo dormía el Indio. Y ahí hablando yo le digo, yo no uso almohada. Ah, qué bueno, porque yo uso doble, dámela. A él que era
Después de 3 semanas de jornadas maratónicas y de mucho cansancio, comenzó la mezcla del disco. Cuando terminaron, cada uno de los involucrados se llevó una copia a su casa para escucharlo tranquilo. Ni a Sky ni al Indio les gustó cómo había quedado. Faltaba algo. Solari llamó por teléfono a Breuer. Mario, no me gusta cómo quedó el sonido. A mí tampoco. Breuer, que también colaboró en la producción para que los tiempos no se hicieran tan extensos y onerosos, no estaba del todo conforme con su trabajo. Decidieron mezclar el disco nuevamente, aunque hubo que esperar unos días. Breuer tenía un viaje planeado a Miami para terminar el álbum Hombre Rayo de Man Ray, el grupo de Isla Lizarazu. Man Ray había conseguido 2 hits radiales con Caribe Sur y Sola en los bares, del álbum Perro de Playa, que vendió 30.000 copias. El suceso le dio la posibilidad de mezclar el nuevo trabajo en Estados Unidos. Cuando llegó a Miami, además de sorprenderse por la cantidad de argentinos que arrasaban con los shoppings subidos a la ola del 1-1 menemista, Breuer quedó impactado con la extraordinaria calidad del estudio de grabación donde debía hacer la mezcla. El futuro había llegado para la música. Era un lugar al que no le faltaba nada, recuerda. De regreso a Buenos Aires, músicos y técnicos se juntaron nuevamente en Del Cielito. Mientras Solari no podía disimular su disconformidad con la mezcla, Breuer no salía de su embeleso por lo que había visto en Miami. Fue tan así que comenzó a cavilar una idea alocada. En plena remezcla lo paró al Indio en seco. Blandiendo el CD brilloso de Man Ray, le dijo: «Tenés que escuchar esto». Breuer le puso la mezcla de Hombre Rayo y el Indio no tardó en darse cuenta de que, al margen del estilo musical, el audio que emanaba de los parlantes era diferente, único. «¿Qué es?», preguntó el cantante. «Es lo que mezclé la semana pasada en Miami». «¿Y por qué no me mezclás así a mí? Mirá cómo está el bombo. Está un poco fuerte para mi gusto, pero mirá la voz que tiene». «Sí, es tremenda. ¿Y si vamos a mezclar a Estados Unidos?» «Epa, pará un poco. A ver, contame más, sigamos escuchando el disco». Al Indio la ocurrencia no le pareció disparatada. Hacía tiempo que venía macerando la idea de conseguir un sonido impecable, casi perfecto. Sabía que eso solo podía lograrse afuera. Terminando de escuchar el CD de Man Ray entero, y Solari quedó tan impresionado como al principio. Al mediodía se juntaron a almorzar con Poli y Sky, la otra mitad ricotera. En plena comilona, el Indio inició un monólogo bien directo. «Hoy con Mario estuvimos trabajando de nuevo en la mezcla y me mostró una cosa que hizo la semana pasada en Estados Unidos. Me gusta mucho cómo suena. Se acerca al sonido que queremos. Mario me tiró la onda de ir y mezclar en Estados Unidos». Sky y la negra Poli contestaron de acuerdo con sus intereses y temperamentos. «Ajá», dijo Sky. «No», sentenció Poli. El Indio continuó con su soliloquio. Más que persuadirlos, quería llegar a una conclusión contundente. Saber si realmente ir hasta allá, costeándose ellos mismos los gastos, sería una locura o una más de las tantas audacias que la banda se animaba a emprender y que podía depararles un salto de calidad en su obra. Ya tenían prestigio, convocatoria y un catálogo que no paraba de venderse. Ahora querían alcanzar un sonido acorde a la categoría de grupo que ellos mismos, sobre todo el Indio, pensaba que tenían. Un sonido internacional, que no tuviera nada que envidiarle a Prince o a los Stones, o incluso al de artistas más prosaicos, pero que abrigaban en sus discos eso que Solari ya comenzaba a denominar texturas, una profundidad auditiva construida sobre un edificio de capas rítmicas. Un sonido como el de John Mellencamp, por caso, un cantante de folk rock estadounidense que Solari apreciaba mucho. Su CD de 1991, Whenever We Want, tenía un sonido demoledor.
we're dropping our bombs in the southern hemisphere, and people are starving to live right here, and they're tearing down walls in the name of peace, and they're killing each other in the Middle East. Yeah, but love and happiness have forgotten our names, and there's no value left in love and happiness. Oh yeah. Oh yeah. Raise the price of oil in a sense of our mouths. If you're young, cut folks today forget buying a house, and we wage our wars in the neighborhood. And we kill the young to feed the old, and man, that ain't no good. But love and happiness have forgotten our names, and there's no value left in love and happiness. Oh yeah. So if you sell arms or you run dough, you got respect and you got hope. But the rest of us die on your battlefields with wounds that fester and bleed but never heal. Yeah, and love and happiness have forgotten our names, and there's no value left in love and happiness. And love and happiness, yeah, love and happiness have forgotten our names, and there's no value left in love and happiness. Oh yeah, a little love and happiness. Oh yeah, love and happiness. Oh yeah, a little love and happiness. Oh yeah. Los amplios gustos de Solari iban desde Tom Petty a AC/DC o desde Television a Leonard Cohen, pasando por Sonny Youth o Pearl Jam. Sky estuvo de acuerdo. Polly rezongaba por cosas de dinero, pero no podía imponer el interés al riesgo estético. Ella defendía a los morlacos y yo, y Sky también, defendíamos la obra. Para ir a un nuevo cielo hay que arriesgar. Creíamos en nosotros. No podíamos regatear cuando existía la posibilidad de que sonase mejor, dijo el Indio. Terminaron de comer y Breuer, a pedido del Indio, los dejó solos. Tenían que tomar una decisión que, además del riesgo comercial, le generaba dudas de otro tipo. El hecho de acudir a una de las cunas del capitalismo les hacía ruido. Por más que tuviera el objeto de mejorar un producto que iban a disfrutar miles de fans, el viaje quizá podía ser señalado como un lujo o incluso, tratándose de un grupo cuyo capital simbólico se sostenía en la independencia y la sobriedad, una abdicación. Seco, austero, soviético, era una tríada de adjetivos de una hermosa canción de octubre, pero también eran facetas del temperamento que a Patricio Rey le gustaba proyectar sobre sí mismo. Siempre elusiva y en permanente estado de ostracismo, para entonces la banda, sobre todo después de la muerte de Walter Bulacio, ya era escrutada. Si la hacían, debía ser una movida cautelosa. A regañadientes, la negra hizo cálculos aproximados de cuánto costaba un viaje de esas características.
Incluía vuelos, estadía y alquilar un estudio. Se dieron cuenta de que la diferencia económica era eximia y de que el resultado obtenido podía ser escandalosamente superior. Tratándose de un trabajo tan extenso, más precisamente de 25 canciones, el alquiler de los estudios Panda, por ejemplo, costaría unos 7.000 pesos, o sea, dólares. Un espacio de primera categoría en Fort Lauderdale, al norte de Miami, salía lo mismo. La ecuación costo-calidad era irrisoria. Cualquier estudio en Buenos Aires parecía detenido en la década del 70. Los de Miami eran del siglo XXI. Vencidas las resistencias internas, el indio lo llamó a Breuer. Vamos a hacer el viaje, organizate y arma todo. Así empezó la aventura ricotera en los Estados Unidos. Sin hablar inglés, habiendo salido del país apenas un puñado de veces, con más de 40 pirulos, Solari, Bailinson, el único que se animaba a balbucear alguna que otra palabra luego de su experiencia londinense de fines de los 60, y Carmen Castro hicieron las valijas y volaron a la patria de la Nueva Roma. Escuchábamos Nueva Roma por Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Antes Love and Happiness de John Mellencamp, también Etiqueta Negra y Yo Caníbal por los Redonditos de Ricota. Las canciones de este capítulo 32 de Vida y Obra de Patricio Rey. Producción y realización de Piloto de Prueba sobre textos del libro Los Redondos Fuimos Reyes de Mariano del Mazo y Pablo Perantuono.